Hoy la Iglesia celebra con gran gozo esta solemnidad de San José y con un poco de pesar, o con mucho pesar, con mucho dolor, porque en muchísimos sitios no puede celebrarse esta fiesta, la liturgia abierta al pueblo, y los sacerdotes tienen que celebrar la Santa Misa solos o con un reducidísimo grupo de personas, quizá en comunidades religiosas, como es mi caso. Es una situación extraña, es una situación dolorosa, pero en toda crisis hay siempre una oportunidad. Podemos estar lamentándonos por lo que no tenemos. A veces resulta inevitable, cómo no lamentarse por no poder celebrar, por ejemplo, en una ciudad como Valencia, en España, donde se quiere tantísimo a San José, cómo no lamentarse por no poder ir a la bellísima iglesia del Patriarca o a la catedral, ¿no? Pero, repito, hay que mirar las oportunidades que encierra esta difícil situación. Y quizá lo primero, ya lo he dicho estos días, lo vuelvo a repetir, es no sacar la espada de la crítica. En una situación como esta, donde ya los gobiernos hablan abiertamente de lo que puede pasar siendo cautos y no alarmistas. Ayer hablaban de que en Inglaterra esperan más de 20.000 muertos. En una situación como esta hace falta unidad, hace falta unidad. Me duele enormemente ver cómo tantos laicos, desde luego que porque sufren al no poder recibir la Eucaristía, pero como tantos están atacando duramente a sus pastores, como si los pastores fueran malvados, como si los pastores fueran todos enemigos de Cristo. Esta falta de unidad nos puede hacer mucho más daño incluso que el pasar unos días duros sin poder ir a misa y sin poder recibir la Eucaristía. Por eso creo que esta solemnidad de San José nos tiene que ayudar, fijándonos precisamente en el mensaje de este santo. Nos tiene que ayudar a cuidar de la Iglesia. San José es el patrono, protector de la Iglesia. Él cuidó de aquella pequeña primera iglesia doméstica formada por él mismo, por su esposa, la Santísima Virgen, y por el niño Jesús. Él protegió a Jesús, protegió a María. Era laico, cierto que un laico que se consagró, pero no era sacerdote. Los laicos están cuidando hoy a sus sacerdotes, o los están destruyendo, criticando, atacando, insultando. De verdad que me duele enormemente cuando recibo correos llenos de insultos, no solo hacia mí, sino hacia tantos sacerdotes. ¿Eso es lo que haría San José? Creo que hay que proteger a la Iglesia y proteger de forma especial a los sacerdotes. Esta mañana escribía a una señora, me ha escrito ella a mí, y yo la contestaba, y no me ha insultado, otros y otras sí. Pero se extrañaba de que yo dijera que en casos excepcionales como este, hay que comulgar en la mano. Yo he puesto el otro día el ejemplo de San Tarsicio, que llevaba la comunión en la mano y la distribuía y se la pasaban entre ellos en la cárcel en la mano, porque era una situación excepcional de persecución.
¿Alguien ha pensado en los sacerdotes ancianos? Que son muchísimos. Están en la primera línea del riesgo. ¿Alguien ha pensado en ellos? Como sacerdote sé que es inevitable en cualquier misa normal, no digo cuando no hay público, obviamente, es inevitable que alguna persona te chupe los dedos cuando das la comunión en la boca. Es inevitable. Esos dedos son los dedos de un sacerdote. Tiene que lavarse las manos antes de la misa, inmediatamente después. Es verdad, pero es un anciano. Puede quedar contagiado. ¿No te importa contagiar y quizá matar a tu sacerdote? ¿Crees que San José, protector de la Iglesia, haría eso? Ese sacerdote coge la siguiente forma con sus dedos impregnados de una cierta saliva, que puede ser de una persona sana, pero puede ser que no. Y después inmediatamente le da la comunión a la siguiente persona. Posiblemente el virus va ahí. Si era una persona infectada, esa persona infectada no lo sabe. En este caso, el virus que está contagiando, aunque la persona esté aparentemente sana, ¿no te importa que la siguiente persona que comulgue, quizá un familiar tuyo o un anciano que ha ido a misa, pueda contagiarse y morir? ¿No te importa? Es mucho más importante, de verdad, que tú comulgues en la boca a que arriesgues la vida de personas. ¿De verdad es mucho más importante? Yo no creo que San José hiciera eso, no lo creo. Los científicos, y yo no lo soy, dicen que el virus permanece en la mano 10 minutos, pero está en la boca siempre. Es una caprichosa, cruel y tirana la Iglesia cuando pide que se comulgue en la mano. En una situación extraordinaria y excepcional como esta, el fiel tiene derecho a recibir la comunión en la boca, pero estamos en un caso excepcional. Y de verdad, aunque me sigan insultando, maldiciendo, que es lo que estoy recibiendo estos días, sigo insistiendo que hay que apoyar a los obispos y que hay que apoyar a los sacerdotes y que hay que proteger y cuidar de la Iglesia. Quizá las medidas de suprimir las misas abiertas al público sean dolorosísimas y quizás se podían haber tomado otras medidas como permitir en algunos casos, por lo menos, que algunos templos estuvieran abiertos porque son más grandes. Es más fácil allí establecer un control de separación entre la gente y por supuesto, mantener todas las condiciones que exige la autoridad civil. Me parece terrible que esté llegando la Semana Santa y no se vaya a celebrar abierta al público, aunque por supuesto han hecho bien los obispos en eximir, en quitar la obligación del precepto dominical para evitar que necesariamente haya que ir cuando, repito, la propia ley lo prohíbe. Pero más allá de eso, que es doloroso, y comprendo el dolor que yo mismo tendría si no pudiera comulgar, hay que proteger a la Iglesia. No es un momento para destrozarnos unos a otros. Es un momento quizá y una oportunidad extraordinaria para valorar la comunión, que la tenemos o la tienen algunos como una rutina. Para valorar el sacerdocio, porque sin él no hay Eucaristía. Y para apoyar a los sacerdotes, también económicamente. Mucha gente no tiene acceso a los medios de comunicación online, es verdad, no tienen posibilidades, porque no tienen internet en casa, porque son mayores, o porque en su país hay un internet muy malo y no les sirve para descargarse la misa. Todo esto es verdad. ¿Alguien te impide rezar el rosario? ¿La coronilla de la Divina Misericordia? He visto una imagen bellísima el otro día que me ha impresionado. Una iglesia en Guatemala
estaban dentro, con las puertas cerradas, celebrando la misa a la hora habitual, y un grupo de fieles, no muchos, separados entre sí, se arrodillaron en la puerta de la iglesia, sabiendo que dentro estaba produciéndose la consagración. Si puedes salir a la calle, y no siempre se puede salir a la calle, pero si puedes salir, porque puedes ir, por ejemplo, a hacer la compra, y tu iglesia está cerrada, en muchos sitios han pedido los obispos que se mantengan las iglesias abiertas. Pero si tu iglesia está cerrada, sabes que el Señor está allá adentro. ¿Alguien te impide pararte un momento y saludar a Cristo que está dentro y hacer una visita al Señor, no desde dentro del templo, sino desde fuera? Y si tu iglesia está abierta, ¿alguien te impide ir? En muchos sitios, pienso en nuestra parroquia en Madrid, desde luego, pero no solamente ahí, en muchos sitios, los sacerdotes que están disponibles para las confesiones. ¿Alguien te impide ir? Repito, estamos en un momento difícil. Se habla, no sé si estas cifras son verdaderas, pero se habla de 60 millones de muertos en todo el mundo. Estemos unidos en este momento de crisis terrible, unidos con nuestros obispos. Pidamos que esto pase pronto. Pidamos a nuestros pastores que, a ser posible, al menos algunas iglesias puedan quedar abiertas, manteniendo las distancias de seguridad. Pero estemos unidos y aprovechemos esta ocasión para darnos cuenta de la grandeza de la Eucaristía y de la grandeza del sacerdocio. Hagamos como haría San José, que cuidó al niño Jesús. Cuidemos a los sacerdotes. Cuando veo, leo, escucho a los laicos insultar a los sacerdotes, me da tanta pena, porque si se mueren los sacerdotes viejos, ¿quién va a quedar, dado que hay tan pocos jóvenes? No creo que San José se pusiera a insultar como esos laicos que se consideran buenísimos están haciendo. Es un momento de unidad, es un momento de oración, es un momento de paz y no es un momento de odio. Que San José proteja a la Iglesia como ha hecho siempre y que esta plaga pase pronto. Y así sea.